Buenas noches. Hoy estamos en pocas personas y yo pienso que va a ser bueno porque quiero hablar um, de las frontes, ¿cómo se llama en español? Frontes. Las fronte oriental, el fronte del este y del oeste. ¿Cómo se? Yo Las pienso frentes. frontes. Las frentes, Frentes. gracias. Frentes, ¿no? O Bueno, entonces, fronteras. Son frentes. fronteras, las frentes. Yo quiero hablar de estas en nuestro tiempo. eh, Entonces va a ser más una discusión política. Yo voy a empezar con una breve revisión de la Primera Guerra Mundial y después hablamos de cómo se pasan la frente oriental y la frente occidental. Yo voy a hacer dibujos, pero si quieres hablar, yo pido que hablen si quieren, liguen el micrófono y hablen y digan, comenten. Yo estoy intentando empezar aquí. Bueno. Bueno, entonces yo voy a hablar, quiero empezar haciendo la línea de la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial empezamos con la crisis en Bosnia. Como 1908. ¿Qué pasó acá? Es que el Imperio Austrohúngaro anexó Bosnia, la Bosnia. Y la Bosnia es una área de influencia de Serbia. Entonces hay una disputa por área de influencia entre Bosnia y Serbia. Serbia es un aliado de la Unión Soviética. En ese tiempo, la Rusia. Entonces hay una disputa y el Imperio Austrohúngaro anexa Bosnia. Y sabemos que esto provoca la formación de un grupo terrorista, la Mano Negra, que hace un atentado terrorista, mata el duque Franz Ferdinando. Esto es 1914. Por causa de esto, tenemos el Imperio Austrohúngaro hace un ultimátum para Serbia que no consigue hacer todo lo que piden. Un mes después, empezamos la Primera Guerra. Y acá, entonces, empieza la Primera Guerra Mundial. Empieza acá. Con la invasión, hay una invasión de Serbia. Y cuando el Imperio Austrohúngaro invade Serbia, Rusia ataca el imperio, los aliados del Imperio Austrohúngaro atacan Rusia y empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces, acá, tanto Rusia, que es el frente oriental, el este, cuanto los aliados del occidente, empieza acá. Y la guerra continúa y para
terminar para facilitar la frente oriental, Alemania, la Alemania envía a Lenin para empezar la revolución, hacer con que la Rusia salga para salir de la guerra. Esto es 1917. Con la revolución, Lenin enviado en 8 de noviembre. Tenemos la Revolución Rusa. Algunos meses después, tenemos el Tratado de Brest-Litovsk. Esto termina porque Rusia sale de la guerra. Esto es 1918. Rusia sale de la guerra. Después tenemos el día de armisticio. Y después el Tratado de Versalles. Creo que todos conocen esto, pero yo quería refrescar. Bueno, y ahora voy a hacer un paralelo con nuestra línea y vamos a hablar más de nuestra línea. Entonces tenemos 1989 con la disputa entre los Estados Unidos y Rusia por las áreas de influencia, por la hegemonía global. Y sabemos que los Estados Unidos son los vencedores. Por causa de esto no por causa de esto, pero luego después tenemos 2001 con un atentado terrorista. Y ahora lo que empezamos a utilizar para nosotros es que en 2003 tenemos la guerra del Irak. Sí, no sé cómo se escribe en español, pero yo voy a colocar así. ¿Qué pasó con la guerra de Irak? Yo voy a refrescar para todos. Lo que hay varias razones para la guerra. Un minuto. Pero lo más importante es, o por menos lo que vamos a discutir ahora, es la disputa por hegemonía. Acá tenemos un mundo bilateral con dos partidos, dos lados, dos polos. Y después de la queda de la Unión Soviética, lo que la Unión Soviética desea, quiere que se pase, es que empieza un mundo multilateral, con varios países, con
con el poder dividido bien entre los países. Pero lo que los Estados Unidos desean es un mundo unilateral. En 2001 hay un ataque al poderío militar americano. De acuerdo con algunos pesquisadores, o de acuerdo con algunos geólogos o personas o sociólogos, es una de las razones de los Estados Unidos atacar Irak, que es una zona de influencia de Rusia, una área de influencia, es para mostrar al mundo que los Estados Unidos tienen poderío militar, que van a utilizar si necesario, que son la policía del mundo. Interesante acá es que, bueno, las razones que son discutidas en el mundo para la guerra es que Saddam Hussein, hay razones correlacionadas al terrorismo, pero lo más importante es respecto de armas nucleares. Entonces, Saddam Hussein es el dictador de Irak. Hay razones monetarias, hay dinero envolvido con la familia Bush y otras cosas, pero la discusión que se pasa en la ONU, en la OTAN, es que ellos están produciendo armas nucleares. Y los Estados Unidos y otros países piden a Saddam Hussein que no producen o que paren de producir y que comprueben que no están haciendo esto. Irak da razones para... Dicen que no hay armas nucleares, que no están haciendo nada de esto. Y Alemania, Francia y Rusia, los tres aliados, sí, yo no dije, pero sabemos que las personas que estaban intentando de impedir el unilateralismo de Antígono en la tercera guerra del Diádoco son tres aliados también. Uno de estos hay una zona de influencia que va a ser atacada por Antígono. ¿Comprende esto? Si hay dudas, dímelo que yo puedo explicar más. Yo estoy hablando más rápido por estos puntos porque lo principal es que yo quiero hablar de las frentes. Pero si quieren podemos hablar más de otras cosas. Bueno, entonces, por causa de las armas nucleares, Alemania, Francia y Rusia, por causa de las armas nucleares, los Estados Unidos quieren invadir. Pero estos tres países no concordan con la invasión. Incluso el Papa no concorda. Pero mismo así, los Estados Unidos invaden Irak, prenden Saddam Hussein y no encuentran nadie de arma nuclear. Bueno, esto se pasó en 2013. Y con esto marcamos el inicio, no con esto, pero con las otras líneas. Lo que podemos ver en otras líneas es el inicio
de la frente, frente oriental y también de la frente occidental. Primero, entonces vamos a comprender quién son los lugares que hoy comprenden estas fronteras. Entonces, la frente oriental sería Rusia. Y vemos que con la invasión de una área de influencia rusa, los Estados Unidos empiezan una guerra con la frontera oriental. Hay un ataque al poderío ruso. Entonces acá empezamos una disputa más acirrada entre los Estados Unidos y Rusia. Tanto es que Putin empieza a gobernar en 2001. Y una de sus acciones para tener más poder es controlar las oligarquías. El poder en Rusia está dividido entre las oligarquías. Oligarquías son pequeños o algunos grupos que son parte de Rusia. Entonces, acá como Rusia, hay como algunas personas o como mafias o grupos que controlan la Rusia. El poder está dividido entre estos. Putin empieza a controlar essas personas. Prende alguno, lo más importante de este se llama Yuko, por ejemplo, para comprender qué se pasó. Yuko es uno de está envolvido con petróleo, con energía. Yuko, por ejemplo, es preso porque no se somete a Putin. A través de demonstraciones públicas de soberanía, pende Yuko en una prisión durante su julgamento para crear pánico en las otras personas. Con esto y otras acciones, que yo no voy a hablar ahora, pero con otras acciones que manipulan con prisiones, con desvíos de dinero, Rusia empieza su ascensión al poder. Entonces acá, después de la elección, Putin empieza a dominar a las oligarquías. Entonces acá, diferente de 1989, que Rusia sufre una ferida mortal, acá empieza a renacer y a ser una amenaza, un problema a la soberanía americana. Eso se pasa acá con las oligarquías. Tanto es que hay una disputa acá por una área de influencia que es la Ucrania. Empieza como en 2004, 2000, empieza acá. Putin empieza a crear oligarcas en la Ucrania para haber condiciones de controlar mejor el poder allá. Por ejemplo, para vender combustible, para vender energía para Ucrania. Entonces tenemos Rusia
y quiere vender energía a Ucrania, pero Putin no vende directamente. Él elige a alguien, una persona, esa persona vende a Ucrania. Y por causa de esto, esa persona, en los años que esto se pasó, se tornó muy rico. Yo no lembro el nombre. No importante, pero esa persona empieza a se tornar muy rico y muy influente en Ucrania. Tanto que es capaz de cambiar el resultado de la elección. Entonces, acá es una... Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de todo esto? Porque lo que queremos hablar hoy es de la frontera oriental y occidental. Entonces, acá en 2003, los Estados Unidos quieren mostrar al mundo que ainda hay el poder más importante, está agiendo cada vez más unilateralmente. Y entonces envía un ultimátum e invade Irak. Aquí hay un ultimátum y aquí hay una invasión. Entonces la guerra empieza acá. Si están haciendo la línea, lo paralelo acá con la invasión. Entonces en 2013 los Estados Unidos piden a Saddam Hussein que no produce armas nucleares, pide que pare, que permiten que fiscalicen todo, entre en el país sin problemas, pero esto es muy invasivo y no permite, pero dicen que no están produciendo armas. Los principales países dicen que no debería haber invasión, pero los Estados Unidos no considera nada e invade. Y acá empieza esto. Entonces, esto es el frente oriental de la guerra. Ahora, yo voy a hablar de la frente occidental. ¿Quién son la frente occidental? Igor, ¿te Claro, refieres a Yanukovych? Yanukovych es lo intermediario. Sí, ok. ¿Cierto? Entonces, Yanukovych empezó a recibir muy dinero en las transacciones. Yo pienso que es como 800 millones de dólares. Y por causa de esto, se tornó muy poderoso. Hay otras cosas que se pasaron acá. Por ejemplo, hay la construcción de un ducto de petróleo, de gas entre Alemania y Rusia. Putin utilizó esto para producir más oligarcas y seleccionar las personas para donar, para enviar dinero, por ejemplo. Pero ahora, en la frente occidental, acá, ¿quién es el occidente? ¿Quién son las personas que representan el occidente? Los Estados Unidos y Europa. Son las personas que más representan el mundo occidental. Es interesante que hablemos de cómo se pasó, porque en la Europa habemos muchos países
muchos países y por qué y cómo se pasó la distribución de poder después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial termina. En 1945 hay la creación de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en 1949 tenemos la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Yo no sé cómo es en español. En portugués es OTAN, en inglés es NATO. ¿Cómo es en español? ¿Está cierto acá? ¿Es La OTAN? OTAN también. OTAN también, gracias. Entonces, en 1951 tenemos la Unión Europea. ¿Por qué se pasó todo esto? La principal razón de la creación de la... Entonces, primero, el fin de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, hay un mundo bipolar. Hay una guerra fría. Hay Rusia, la Unión Soviética contra los Estados Unidos. Dos uniones, una contra otra, dos estados y la Unión de las Soviéticas. Y la OTAN, hay una frase que representa bien la razón de la creación de la OTAN. La OTAN es creada para suprimir el poder ruso, porque estos países acá son como 12 países, como los Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Portugal, Italia, otros países. Yo tengo acá. Los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca e Islandia. Esses são os países da OTAN. 12 países. E criados para fazer frente à União Soviética en la Europa. Pero en la OTAN hay los Estados Unidos. Entonces, acá es como los Estados Unidos garantizando que consegue interferir militarmente en Europa. Porque, por ejemplo, una de las frases, una de las escolhas o, como se dice, de las leyes de la OTAN es que si alguien invade uno de los países de la OTAN, está invadindo a todos. Todos van a contraatacar. Entonces crea una resistencia militar muy fuerte. Entonces, con la OTAN tenemos la creación de un ejército muy fuerte, pero con los Estados Unidos dentro. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Primero, para entender la secuencia de creación de las cosas. Y después tenemos la Unión Europea. La Unión Europea es una tentativa europea de impedir este mundo bipolar, porque es como una frente para impedir que la Europa sea sometida, sea conquistada por la Unión Soviética y al mismo tiempo para hacer frente a los Estados Unidos. Entonces acá tenemos países se juntando
se añadiendo, se juntando para lutar, pelear contra las influencias de estos dos países. Pero los Estados Unidos interfiere para que la Unión Europea no sea tan poderosa. Bueno, entonces, esto es lo que se pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las principales razones para la creación de la OTAN es luchar contra la amenaza rusa o la de la Unión Soviética. Pero debería después de 1989, su existencia no sería tan necesaria más. Que no es lo que pasó. Después de acá, más personas continuaron a ser añadidas, adicionadas. Por ejemplo, en 99 hay la Hungría, la Polonia y la República Checa. Estos son áreas de influencia rusa que fueron añadidas a la OTAN. Y más interesante que eso, después, en 2014, 2004, 7 países son añadidos. Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. ¿Por qué estos países son añadidos? Porque todos estos países, porque hay una disputa de influencia después de 2013, porque hay un aumento de tensión entre los países de la OTAN porque los Estados Unidos, agiendo unilateralmente, empiezan a crisis con Rusia, con los países de la OTAN, porque entonces Rusia, Alemania y Francia. En la ONU, dijeron no para la invasión, no invade. Pero Alemania y Francia hacen parte de la OTAN. Y hay otros países en la OTAN que no concordaron con la invasión. Pero entonces, en 2004, todos estos países son añadidos y todos estos concordan con la invasión de Irak. Entonces, estos países son adicionados a la OTAN para aliviar la tensión en la frontera oriental. Entonces, empezamos a ver que así como hay un aumento de la tensión con Rusia en 2003, después de la invasión, en la Europa, en la OTAN, hay un aumento de tensión también porque Alemania y Francia y otros países de la OTAN no concordan con esto. Los Estados Unidos tienen que tomar medidas para disminuir la tensión, el conflicto que está aconteciendo en la Europa.
al mismo tiempo, entonces, acá está. La frente oriental 2016 tenemos la elección de Trump, que es un paralelo a Lenin y la Revolución Rusa. Y después tenemos el Tratado de Brest-Litovsk, que es un paralelo a Paño. Y acá termina la fronte oriental. Pero si, yo no voy a hablar ahora, pero si estudiamos la Segunda Guerra Mundial, sabemos que acá empieza la frente oriental. Sí, con la línea de la Segunda Guerra Mundial. La forma que yo veo esto es que hay, porque acá tenemos una victoria de Rusia con las zonas de influencia. Entonces hay un aumento de las tensiones entre zonas de influencia entre los Estados Unidos y Rusia. Pero acá, Rusia gana y además gana poder. Pero entonces acá habemos de ver un cambio de cómo la fronte oriental va a se pasar. Pero voltando a la fronte oriental, estamos estudiando, vemos como Europa y los Estados Unidos. Ya ven a llevar esa pantaleta. Como Europa y los Estados Unidos son la fronte, representan el occidente. Con Europa vimos dos cosas. Vimos aumento de tensión entre los países miembros de la OTAN. Vemos también una influencia de Steve Bannon, por ejemplo, con la creación de nacionalismo en la Europa a punto de provocar el Brexit en 2016. Esto es un marco de suceso entre la guerra con el occidente, porque acá vemos un enfraquecimiento de la Unión Europea, un enfraquecimiento de la Europa. En los Estados Unidos, sabemos que desde la invasión de Irak, tenemos cada vez más una polarización entre los Estados Unidos. Cada vez más las personas están se tornando nacionalistas de un lado, o los republicanos y demócratas son cada vez más opostos a un contra otro. Por ejemplo, a 20 años atrás, las personas no habían problema si alguien, como yo pienso que es 10% de las personas tendrían problemas si su hijo, si usted es demócrata. Entonces, ¿qué se pasó en los Estados Unidos? Los Estados Unidos, en 2003, empezó a aumentar la polarización.
entre los republicanos y demócratas. Esto se pasó cada vez más. Esto es un ataque a la democracia. Algunos estudiosos dicen que hay como 4 principios que 4 señales de una democracia estar ruindo o terminando. Por ejemplo, es lo entendimiento que su rival, su enemigo o su otro partido político opuesto no es justo o no debería estar disputando. Son enemigos, no son demócratas, no deberían estar allá. Este es uno de los señales que se pasa. Y los otros, yo no voy a hablar acá, pero esto empezó en 2003. La polarización de esto. Una de las cosas que yo estaba hablando es que antes hay estudios hechos que fueron feitos, que fueron hicieron estudios antes de 2003. La forma como las personas se comportaban entre republicanos y demócratas era diferente después de eso. Por ejemplo, si un republicano tiene un hijo y casa con un demócrata, no hay problema. Se pasa la vida, eso no es lo más importante de la vida. Pero después, y cada vez más, se tornaron como enemigos. Es intolerable que un republicano yo pienso que antes era como 10 a 20% de insatisfacción con el cambio o la interacción con personas de otro partido. Pero ahora es como 60-70% de insatisfacción con el casamiento entre personas de partidos diferentes. Lo que quiero mostrar con esto es que en los Estados Unidos, que es uno de los aspectos occidentales de la frontera occidental, cada vez más hay una guerra que se pasa acá, una guerra interna. Y tanto es que Rusia es responsable por influenciar esto. Tanto es ellos hicieron acciones claras contra Hillary Clinton y son los responsables por colocar a Trump, por elegir Trump. Eso es una victoria o un ataque a los Estados Unidos, al frente occidental. Sí. Bueno, entonces eso es lo que quería hablar de hoy. Hacer una breve revisión de la primera línea. Mostrar las interacciones entre Europa, Rusia y los Estados Unidos y cómo esto está relacionado con áreas de influencia y una lucha por hegemonía, por un mundo entre los Estados Unidos, que es un mundo unipolar o unilateral. Europa desea luchar contra esto, contra el globalismo, con una multipolarización. Rusia está luchando para retornar a bipolaridad o también por la hegemonía. Entonces, esto es lo que quería hablar. ¿Hay comentarios, dudas? ¿Alguien desea hablar algo? Disculpa, Igor, dijiste que Rusia estuvo en contra de Hillary. Sí. ¿Cómo fue eso?
Bueno, en, en 2009, Obama colocó Hillary Clinton como secretaria general. Y en 2009, yo pienso que 2010, en 2010, Medvedev, Putin no está en poder, quien está en poder es Medvedev, porque Putin reinó por 4 años, Medvedev por 4, entonces aquí estamos Putin. Pero como no podía gobernar por mucho tiempo, solamente por 2 turnos, después debería cambiar. Entonces tenemos Medvedev acá. Medvedev es como no como un hijo, Medvedev hacía todo lo que Putin deseaba. Es como un fantoche, una marioneta. Hasta 2014, entonces yo pensé que acá es 2000, acá 2008, acá 2012. Listo. Y después Putin cambió el tiempo que puede quedar en poder, entonces son 6 años hasta 2018, 6 años que va a terminar en 2024. No sé si pueden ver esto, pero está bueno. Bueno, entonces acá hay conflictos en Libia. No quiero entrar mucho, pero Medvedev empieza a dar pasos en dirección al occidente, cada vez más occidentalizado. Putin no gosta disso, pero es lo que pasa. Hillary Clinton es secretaria general en ese periodo, en ese tiempo. Con sus influencias ayuda a la guerra civil en Libia, ayuda a derrotar Gaddafi. Ayuda con Medvedev no interfiere más en Libia y Hillary Clinton ayuda a los kurdos y los rebeldes en Libia. Y Gaddafi, el dictador, es preso y muerto. Putin no gosta disso. Putin, acá tenemos acá Rusia pierde otra área de influencia. En muchas biografías de Putin, este acto es muy relevante es como, porque son vídeos en la internet de Gaddafi siendo cargado por la calle y muerto. No sé si es muerto en la calle, pero es cargado muy chocante. Putin es muy empático con Gaddafi. Se queda muy asustado. Piensa o entiende que es la principal persona responsable por esto es Hillary Clinton. Entonces, esta es una de las razones porque Putin acá en la elección hace todo lo que puede para ayudar a Trump e impedir Clinton. ¿Comprendo? Sí, gracias, Igor. Si no me equivoco, le ayudó con la guerra de información, ¿no? Con una empresa de informática, ¿no? Cambridge Analytica, creo. Algo así. No sé, yo no sé no sé si Ya. Trump, si Putin
tiene relación con Cambridge Analytica. No sé, yo no me acuerdo. Si alguien sabe de esto, no sé cómo unir esto que yo estoy diciendo con la guerra de información. Hay guerra de información, pero no sé exactamente cómo Putin interfiere en todo. Pero yo seguro que es con Cambridge Analytica. Si tú sabes, puedes decir. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Tiene algo a decir? No. Si no, podemos hacer una oración para terminar. Sí, está bien. Vamos a orar. ¿Está bien? ¿Puedes orar, Marco? Claro. Nuestro Señor, alabado seas. Muchas gracias que estamos pudiendo terminar ese día aquí con este estudio bíblico. Querido Señor, ayuda para que esas historias, esos eventos lleguen a ser parte de lo que nosotros comprendemos y entendemos bien, ya que son hitos en la historia de nuestro desarrollo como tu pueblo. Querido Padre, gracias que hemos podido estudiar aquí con nuestro hermano. Pedimos bendición para él y para cada uno de nosotros, Señor, en adquirir más sabiduría y más comprensión de lo que nos estás enseñando ahora y lo que quieres que nosotros comprendamos. Por Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches a todos.